consola. Soy espía negro. Aquí les traigo otra creepypasta contada por el espía blanco. Sin nada más que decir, empecemos. Cuando era más pequeño, al tener aproximadamente 8 años, poseía una Nintendo GameCube que me había sido obsequiada por mi tía que vivía en Estados Unidos, pues les era realmente fácil conseguir las consolas de videojuegos allá, pues eran muy común las ventas de garaje, donde las vendían a precios realmente bajos. Fue gracias a aquella tía que empezó mi adicción por los juegos de video. La consola traía varios títulos, entre ellos Sonic Heroes, Resident Evil 0 y mi favorito, el cual era Super Smash Bros. Melee. Realmente pasé un tiempo muy grato con estos videojuegos, terminando la mayoría de ellos al 100%. Pasaron algunos cuantos años, y mi hermano regaló algunas cosas de esta consola a un amigo suyo quien también poseía una GameCube, lo cual me provocó un gran enojo, pues sin esos accesorios se me hacía imposible jugar, y conseguirlos no era precisamente fácil para mí, pues vivo en una zona rural, donde conseguir videojuegos era una tarea imposible. Pasó un tiempo, y se empezaron a popularizar los cibercafé, donde te daban cierta cantidad de tiempo para usar una computadora y jugar a algunos títulos, como el GTA San Andreas, Counter-Strike y Plantas contra Zombies. Mis amigos y yo solíamos pasar horas jugando y viendo gran variedad de vídeos en YouTube. Fue de ese modo como me enteré, por medio de unos gameplays, del, en aquel entonces, más reciente juego de Super Smash Bros. Para la Nintendo Wii, el Super Smash Bros. Brawl. Quedé realmente maravillado, la cantidad de personajes, escenarios, la gran banda sonora y los gráficos, me creó una obsesión por hacerme de una consola Wii con el fin de jugar aquel grandioso título. Tuvieron que pasar varios meses para conseguirla, pues estuve ahorrando para encargársela a mi tía de Estados Unidos. Cuando llegó, no salí de casa en ningún momento, pues estuve todo el día jugando al Super Smash Bros. Brawl, que fue el único juego con el que me habían mandado la consola, pues no había juntado suficiente dinero para más. Como era de esperarse, me vicié tanto con el Smash, que terminé desbloqueando todo al 100%, por lo que, después de rejugar varias veces el modo clásico, me hice a la idea de conseguir más juegos. Pero como ya lo había dicho, en mi región es realmente difícil conseguir videojuegos, por lo que decidí a piratear mi consola. Usé el pendrive de 8 GB, donde guardaba mis tareas para la escuela y la micro SD de mi celular con un adaptador. Una vez había hackeado la consola, me dispuse a bajar varios títulos, en especial juegos retro, pues tomando en cuenta la cantidad de espacio que tenía, lo mejor era empezar por ese tipo de juegos. Después busqué algunos títulos de Wii, esperando encontrar alguno liviano, de modo que no tuviera problemas con la capacidad de mi memoria. Ahí fue cuando di con una página un tanto simple, donde ponía el ROM de Mario Kart Wii, pesando casi 3 GB. Decidí descargarlo, pues viendo algunos gameplays, me llamó mucho la atención, además de tener 4 GB de espacio libres. Una vez descargado, me dispuse a probarlo. El juego me resultó bastante divertido, a las pocas horas ya había desbloqueado a algunos personajes y obtener la copa de oro en varios torneos. Pero, era consciente que, para poder disfrutar el juego, debía jugarlo con alguien más. Realmente nunca fui una persona de muchos amigos, éramos pocas personas las que gustábamos de jugar a los videojuegos, por lo que llamé a 2 de mis mejores amigos, Pablo y David. David me dijo que no se encontraba en casa, de modo que solo Pablo fue a mi casa para jugar Mario Kart. Pasamos una buena cantidad de horas jugando en distintas pistas y otros modos de juego, desbloqueando así a los demás personajes que ya faltaban. Una vez ya habíamos desbloqueado todo, le dije a mi amigo que mejor jugáramos Super Smash Bros. Ahora, cuando, en la pantalla apareció un mensaje que decía: "Felicidades, has desbloqueado a todos los personajes, sin embargo, aún no has probado el nuevo modo infernal. Deberías probarlo, claro, si es que tienes las agallas". Mi amigo y yo creímos que sería un juego con una dificultad alta, por lo que nos tomamos aquel mensaje como un reto, así que nos dispusimos a jugar aquel nuevo modo. En la pantalla de selección de personaje, solo se nos daba la opción de escoger a nuestros Mii, que son personajes que cada uno puede realizar basándose en su apariencia o hacerlo de manera libre.
Aparecía como opciones mi personaje Mi y el de mi amigo, lo cual me extrañó bastante, pues solo yo tenía uno de estos personajes, y antes que le dijera a mi amigo que me resultaba extraño que él tuviera un Mi, él simplemente lo eligió, diciéndome que le sorprendía que le hubiera hecho su propio personaje, y posteriormente le dio a aceptar. El juego ni siquiera nos dio la opción de elegir alguna pista, la primera carrera simplemente empezó en el castillo de Bowser, que pertenecía originalmente al Mario Kart de Nintendo 64. La carrera estuvo algo difícil, aún así, mi amigo y yo logramos quedar entre los primeros lugares. Lo extraño estaba a punto de ocurrir, pues Toad, el personaje que quedó en último lugar, apareció en una cinemática en la que se enfocaban en su rostro, que parecía haber palidecido, y se mostraba una expresión de dolor en su cara, para dar paso a la siguiente carrera. Mi amigo y yo nos quedamos un poco extrañado, pero igual, no era algo tan exagerado, por lo cual, simplemente seguimos jugando. Posteriormente, nos dimos cuenta de que ahora solo éramos 7 participantes, pues al parecer, era una eliminatoria, donde el último lugar de la carrera anterior no podría volver a competir. Al igual que en la carrera anterior, el escenario era el castillo de Bowser, solo que esta vez la música se empezaba a escuchar distorsionada, al igual que las voces y los efectos de sonido del juego. Mi amigo y yo logramos quedar entre los primeros. El último lugar esta vez fue Yoshi, mostrando una cinemática similar a la que vimos con Toad. Las carreras continuaban, y se volvían cada vez más difíciles, las cinemáticas con los personajes que perdían seguían apareciendo, y el escenario y el audio cada vez se volvían más raros, con fallos en el audio y los colores del escenario, que se volvía cada vez más oscuro, y que daba más intensidad a los colores rojos. Finalmente llegamos a la penúltima carrera, en la cual, mi amigo llegó en primer lugar, yo en segundo, y Bowser en tercero. Mostrándonos de nuevo la típica cinemática, el rostro de Bowser palidecido y con una imagen de dolor. Una vez terminada la cinemática, empezaba la última carrera, en la cual, era turno de jugar con mi amigo. Antes de empezar apareció un mensaje, el cual decía: ahora, tú y tu amigo se jugarán la vida en una última carrera a mi amigo y a mí. Esto nos parecía una tontería, pues era muy extraño que en un juego de Nintendo aparecieran mensajes como estos. Los dos opinamos que era un intento extraño de Nintendo por darle seriedad a sus videojuegos. La carrera comenzó, el escenario era el mismo, solo que era más extraño que las últimas veces, pues la música había sido sustituida por una serie de lamentos, que cada vez aumentaban más en volumen, además de mostrar una atmósfera inquietante. En cierta parte del castillo, hay unas piedras que pueden aplastarte, las cuales no fui capaz de esquivar, solo que esta vez, mi personaje sufrió un efecto más gráfico, pues al ser aplastado por la piedra, se mostraban diversas extremidades y partes del cuerpo de mi personaje, además de un charco de sangre esparcido por gran parte del suelo. Mi amigo y yo nos miramos mutuamente, sorprendidos, por lo cual intentamos poner pausa al juego para hablar sobre lo que acabábamos de ver, pues esto fue lo que nos quitó las ganas de jugar. Al estar en pausa, nos apareció la opción de salir de la carrera, con un mensaje con letras rojas que decía: ¿seguro que quieres salir del juego? Si terminas la carrera, Pablo morirá por default, así como los demás personajes del juego. En aquel momento, pensé que se refería al hecho de perder el juego, pues simplemente presioné el botón A para continuar. Cuando se me mostró una escena con mi personaje sosteniendo una copa bañada en sangre, mientras los personajes del juego, incluyendo a mi amigo, se mostraban en la parte de atrás, mirándome con tristeza y enojo directamente. Yo ya estaba un poco harto, extrañado, y hasta asqueado, por lo cual apagué la consola. En cuanto lo hice, mi amigo Pablo empezó a sufrir un ataque de pánico, donde decía ver a los personajes del videojuego mirándolo con odio y con los ojos llenos de sangre, solo se desmayó y fue llevado a la pequeña clínica del pueblo, para posteriormente ser trasladado de urgencia a un hospital municipal, solo para llegar sin vida a su destino. Los médicos dijeron que el joven no dejaba de decirles que aceleraran, o si no los personajes del juego le ganarían la carrera por su vida. Siendo estas sus últimas palabras. Después de este suceso, intenté borrar aquel juego de mi pendrive, pero siempre me aparecía un texto que decía: archivo corrompido. Por lo cual simplemente la terminé tirando a la basura, mi Wii dejó de funcionar, y ahora he empezado a soñar con los personajes del juego, mirándome con los ojos rojos, cada vez más cerca. Quiero creer que es por el duelo
estoy viviendo, aunque creo que correré el mismo destino que Pablo. Y bueno chicos, aquí termina la creepy. Denle like y suscríbanse. Adiós.